Después de escapar del mundo de las almas, a Hogwarts al principio. Torne, transportado al mundo de Halo. Con la ayuda de un sistema que lo recompensa por explorar, usó la singular para adentrarse en el vacío en busca de una forma de abandonar este mundo. Buenas noticias, estamos de vuelta en el mundo humano. Esta novela y sus personajes son puramente ficticios. Cualquier similitud es pura coincidencia. Por favor, no imitar. ¿Esto? Señor Torne, finalmente está despierto. La mirada de Torne se agudizó. En esa cabeza peluda, se agrupaban densamente unos ojos compuestos que brillaban fríamente bajo la luz. Era imposible confundirlos. ¿Una polilla? ¿No se han extinguido todos? La otra parte se quedó paralizada por un instante. Entonces, una expresión de confusión muy humana apareció en su rostro peludo. La situación es bastante grave, la señorita Maud murmuró en voz baja mientras anotaba rápidamente en el pequeño cuaderno que tenía en la mano. Alucinaciones acompañadas de alteración del habla, creo que entiendo la esencia del asunto. La hormiga roja que vestía una bata blanca cerró el cuaderno y asintió levemente. Era una hormiga grande con segmentos corporales bien definidos y un caparazón brillante. Por alguna razón, el solo hecho de estar allí daba la impresión de ser excepcionalmente fuerte y confiable. Entonces, a tus ojos, todos somos insectos, ¿es así? Torne respiró profundamente y asintió. La polilla seguía de pie a un lado, con las alas ligeramente temblorosas. Torne no supo si era una ilusión, pero sintió que se reía. Sí. Miró al doctor con un tono ligeramente vacilante. Por ejemplo, a mí me pareces una hormiga. ¿Oh? La hormiga roja dejó escapar una leve risita, sus dos mandíbulas se abrieron y cerraron ligeramente. Eso es bastante inesperado. Pensé que al menos sería un escarabajo rinoceronte o algo similar. La polilla cercana no pudo evitar reírse suavemente. Los dos insectos intercambiaron una mirada, revelando un entendimiento tácito. En cuanto a lo que mencionaste antes, sobre un reino de insectos, un palacio lleno de motosierras y la afirmación de que eres originalmente chino, el tono de la hormiga roja era firme. Básicamente, se puede determinar como fragmentos residuales de un sueño o delirios. Sin embargo, la situación no es la peor que podría ser. Hizo una pausa. Aunque ves a los demás como insectos, no te percibes como uno. Esto indica que tu autoconocimiento sigue intacto. Con esto, le entregó un documento a Torne. Torne miró hacia abajo. Diagnóstico. Trastorno esquizofrénico acompañado de paranoia. Las recomendaciones de tratamiento son las siguientes. Estas palabras en sí no le molestaron mucho. Lo que realmente le hundió el corazón fue la pequeña línea de texto en la parte inferior del documento. 31 de julio de 1991. Entonces, Torne murmuró, ¿no es este mi mundo original? Al oír esto, la polilla y la hormiga roja intercambiaron una mirada, interpretando claramente su reacción como desesperación ante la realidad. La hormiga roja se aclaró la garganta y su tono se volvió más suave. Aunque tendrá algún impacto en tu vida, ya te hemos realizado un examen completo. Su condición no se debe a un daño patológico. Siempre que tome su medicación a tiempo, relaje su mente y afronte la vida con optimismo, hay una alta probabilidad de recuperación. Pareció recordar algo y añadió. Hubo un paciente antes que insistía en que existía magia en este mundo, junto con caballos que tenían alas y cabezas de pájaro. Torne miró hacia arriba. ¿Y luego? Después se recuperó muy bien y volvió a una vida normal. ¿Ah? Torne se quedó perplejo. ¿Cómo lo hizo? La hormiga roja se frotó la barbilla y pensó seriamente por un momento. Bueno, una vez, en una estación de Londres, se estrelló contra el pilar entre los andenes 9 y 10 hasta quedar cubierto de sangre. Desde entonces, nunca volvió a tener otro episodio. La comisura de la boca de Torne se crispó violentamente. ¿Eso se considera consejo médico? Al salir del hospital y caminar por las concurridas calles, Torne todavía sentía una fuerte sensación de irrealidad. Así era Gran Bretaña en los años 90. Las calles ya estaban llenas de coches. El acero y los gases de escape formaban la imagen familiar de la sociedad humana. El único problema era que quienes conducían esos coches no eran humanos. Mosquitos, saltamontes, mantis, insectos de distintos tamaños manipulaban hábilmente los volantes, abriéndose paso entre el tráfico y sus ojos compuestos reflejaban las luces de la calle. Torne apretó los puños inconscientemente.
Intentó movilizar su poder, invocar la ayuda vital que una vez había vagado por el reino de los insectos y cruzado los campos de batalla con él. Sin embargo, la única respuesta fue un silencio vacío. Sin retroalimentación, sin resonancia. La realidad le dijo fríamente que todo esto era real. Y su poder había desaparecido por completo. Siguiendo la información proporcionada por el hospital, Thorne tomó el metro hasta el hogar original de este cuerpo. El vagón del metro estaba limpio, luminoso y lleno de modernidad. Excepto que todos los que estaban de pie y sentados a su alrededor eran insectos. Sin embargo, en sus rostros aparecían constantemente expresiones humanas claras y complejas. Fatiga, entumecimiento, ansiedad, anticipación. Esa sensación de disonancia era difícil de aceptar. Una enorme sensación de absurdo pesaba en el corazón de Thorne. Se obligó a dejar de mirar esos insectos y, en cambio, dirigió su mirada hacia el túnel que se alejaba rápidamente fuera de la ventana y comenzó a organizar los recuerdos en su mente. El propietario original de este cuerpo se llamaba Eric Thorne. Un huérfano. Una larga historia de enfermedad mental. Después de esta visita al hospital, estaba prácticamente sin dinero. Vaya comienzo. Thorne no pudo evitar esbozar una sonrisa amarga. Aunque fue mucho mejor que despertar directamente en el abismo la última vez, su situación actual casi cortó cualquier posibilidad de ganarse la vida. Miró el reflejo en la ventana del tren. Era un rostro joven, sombrío y demacrado. La tez era pálida, las cuencas de los ojos estaban ligeramente hundidas y la mirada siempre estaba errante. Mechones de cabello desordenados se le pegaban a la frente y todo su ser exudaba una sensación de decadencia debido a la privación crónica del sueño. El callejón sin salida de su situación financiera, combinado con su ya grave enfermedad mental. El propietario original había sido empujado completamente al abismo de la desesperación. Incluso con solo recordar esos recuerdos, Thorne podía sentir claramente el tipo de soledad que casi se tragaba a una persona por completo. Así, el propietario original renunció a la idea de sobrevivir. Sin comer, sin beber, deambulando aturdido y finalmente desmayándose en plena calle. Esto condujo a la escena del despertar en el hospital. El metro llegó a la estación. Thorne bajó de la plataforma y caminó entre la densa multitud de insectos. De repente se dio cuenta de que su condición podría no ser tan simple. No era solo la apariencia física. Incluso las conversaciones de los humanos a su alrededor se habían convertido, sin saberlo, en ásperos y desconocidos chirridos parecidos a los de los insectos. Sí. 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 Zumbido. 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 Ah. 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 Los sonidos eran caóticos y estridentes, como si surgieran de todas direcciones. Ese sentimiento de ser excluido por el mundo entero hizo que la irritación en el corazón de Thorne aumentara nuevamente. Claramente, su lógica le decía que eran humanos. Pero no podía entender su idioma, no podía ver sus rostros con claridad, e incluso su forma de existencia estaba fuera de lugar. Era insoportable. Especialmente los sonidos de esos mosquitos. Fue demasiado agonizante. ¿Cuál fue la diferencia entre esto y quedarse en el nido hueco? ¿Qué sentido tenía pagar un precio tan trágico y hacer todo lo posible para abandonar ese lugar? O quizás, tal como había dicho el médico, el reino de los insectos fue en realidad solo un sueño. ¿Su identidad como transmigrante también fue un engaño? Cuanto más pensaba Thorne en ello, más irritables se volvían sus emociones. Cuando se paró frente a la casa que estaba alquilando, escuchando los gritos de los insectos subiendo y bajando a su alrededor, finalmente no pudo soportarlo más. Necesitaba desahogarse. Bajo las miradas asustadas de los que estaban cerca, Thorne levantó repentinamente los brazos, su voz ronca y desesperada. «Quedan humanos». Pero ocurrió algo inesperado. Grupos de energía blanca pura, con contornos distorsionados que parecían estar gritando, surgieron frenéticamente de su cuerpo. ¿Qué? De repente su visión fue devorada por una luz blanca. En el siguiente instante, Thorne perdió el conocimiento. Nadie sabía cuánto tiempo había pasado, el familiar techo blanco apareció a la vista. Thorne abrió lentamente los ojos, su visión todavía estaba un poco borrosa. ¿De vuelta otra vez? Por un momento, realmente se sintió entre la risa y el llanto. No esperaba volver a estar en un hospital tan pronto. ¿Debería buscar a ese doctor hormiga roja y disculparse? ¿Qué pasó exactamente ahora? Aquella masa de cosa blanca que surgió de su cuerpo apareció en su mente. ¿Podría ser que todavía pueda usar hechizos de alma?
Mientras Thorne pensaba, logró incorporarse y sentarse contra la cabecera. En ese momento, una voz habló. «¿Está despierto, señor Thorne?» Thorne miró hacia arriba. Frente a la cama había dos humanos. Oh no, para ser precisos, eran dos insectos. Uno era un caracol, su caparazón marrón en espiral brillaba fríamente y su mirada era sombría. El otro era una abeja sonriente. Parecía bastante mayor, pero su temperamento era excepcionalmente apacible. Parecía estar desenvolviendo el papel de un caramelo que tenía en la mano. Oh, Thorne se aclaró la garganta. Caballeros, lo siento, no entiendo muy bien la situación actual. ¿Puedo preguntar, qué pasó? El caracol dio un resoplido frío, claramente carente de paciencia. Eric Thorne, ¿no te acuerdas? Tomó un cuaderno con uno de sus tentáculos de aspecto viscoso, su tono era frío y formal. Usar magia de destrucción masiva en un área pública mugle. Causó lesiones graves a un mugle, heridas leves a otros 3 y el derrumbe de un edificio. Violó simultáneamente el Estatuto del Secreto, el Decreto para la Restricción Razonable de las Artes Oscuras y la Ley de Protección Mugle que se está redactando actualmente. El caso ha sido apelado ante el Wizengamot. El caracol cerró el cuaderno con mirada sombría. Me imagino que solo será cadena perpetua en Azkaban. Se detuvo allí. Entonces, ¿hay algo que te gustaría explicar? Oh, al oír esa larga retahíla de palabras, Thorne se frotó las sienes con expresión preocupada. Bueno, ni siquiera sé por dónde empezar. Los términos que salían de la boca del otro eran cada vez más desconocidos que el anterior. ¿Mugle? ¿Azkaban? Ni siquiera había oído hablar de ellos. Después de un momento de silencio, Thorne habló con cautela. Antes de explicarte, ¿puedo preguntarte algo? ¿Dónde, exactamente está este lugar? El caracol estaba claramente muy insatisfecho con su intento de cambiar de tema. ¿Estás diciendo que no sabes, Dawlish? En ese momento, otra voz lo interrumpió. La anciana abeja habló lentamente, con un tono suave y sereno. Creo que podrías dejarme tener una charla privada con el señor Thorne. Después de todo, viendo sus antecedentes, en realidad solo era un mugle con un historial de enfermedad mental durante la primera mitad de su vida. No hay necesidad de interrogarlo como mago oscuro. El caracol arrugó los pedúnculos de sus ojos, aparentemente muy descontento con la sugerencia, pero aún así negó con la cabeza. Diría que es una pérdida de tiempo, Dumbledore. El momento en que se pronunció ese nombre. La ceja de Thorne se arqueó de repente. Silbido, porque eso, suena un poco familiar. La abeja no prestó atención a los gruñidos del caracol y simplemente volvió su mirada hacia Thorne. En esos profundos ojos compuestos, había un poco de escrutinio y también un poco de interés. Señor Thorne. Dijo en tono tranquilo. Este es el Hospital San Mungo para enfermedades y heridas mágicas. La institución médica más grande del mundo mágico. Thorne quedó atónito. Su mente se quedó en blanco y el desconcierto en su rostro quedó completamente manifiesto. Porque en este mismo momento. De repente, un sonido de notificación familiar sonó en su oído. Timbre. Entorno especial descubierto, sistema de exploración activado. Entorno especial actual. Hospital San Mungo para enfermedades y heridas mágicas avance de exploración. 0,3%. 2. Capítulo 2 Sistema de exploración timbre. Cuando el anfitrión ingresa a una ubicación especial con un largo historial, se activará la función de exploración. Esta función proporcionará recompensas en función del progreso de exploración de la ubicación por parte del anfitrión. El progreso de exploración alcanza el 30%, recompensa. Fragmento de vasija del alma X1. El progreso de exploración alcanza el 60%, recompensa. Fragmento de hechizo X1. El progreso de exploración alcanza el 100%, recompensa. Sueño de guerrero. Fragmento de recipiente del alma. Reúne 2 piezas para aumentar la capacidad del alma en 1. Fragmento de hechizo. Reúne 4 piezas para fortalecer un solo hechizo. Sueño de guerreros. El fantasma de un poderoso guerrero que aún vaga por el mundo. Los beneficios específicos no se pueden predecir hasta que realmente se obtienen. Esta descripción me resultaba demasiado familiar. Si una persona común y corriente viajara sin preparación a la región del abismo de Hollownest sin ninguna ayuda externa, sería básicamente una sentencia de muerte. Ese es el lugar del vacío, que incluso el rey Pálido Wyrm tuvo que sellar personalmente. Aún así, Thorne aún podía sentarse allí tranquilamente e incluso hablar con esa vieja abeja. En última instancia, todo fue gracias al sistema de exploración que tenía delante. Casi por instinto, Thorne levantó el panel del sistema.
Nombre: Eric Thorne. Raza: humano / vaso. Encadenado. Arma: ninguna. Máscara: encadenado. Talismán: encadenado. Biblioteca de hechizos: 3 hechizos blancos: fantasma aullante, espíritu vengativo, inmersión desolada. Capacidad del alma: 1. Artículos: ninguno. Activos: ninguno. Número de escenas especiales desbloqueadas: 23. Escena especial actual: Hospital San Mungo para enfermedades y heridas mágicas, 0,3%. La pantalla estaba llena de ninguno y un uniforme encadenado. El corazón de Thorne estaba tan tranquilo como el agua. ¡Ay! Las diversas relaciones de este cuerpo eran tan terribles que le daban una extraña sensación de paz con donde quiera que terminara. Señor Thorne, ¿qué pasa? La voz de la vieja abeja sacó a Thorne de sus pensamientos. No, nada. Thorne se quedó atónito por un momento, pero rápidamente compuso su expresión, logrando poner una mirada normal. Esto es algo bueno. Se dijo a sí mismo en su corazón. Al menos tengo un sistema. Pase lo que pase, es mucho mejor que volver a la situación en la que mi casero podría echarme en cualquier momento, ¿no? Pensando en esto, Thorne dejó escapar un largo suspiro. Cuando volvió a mirar a la vieja abeja, había una leve sonrisa en su rostro y su estado mental era completamente diferente al anterior. ¿Podemos hablar más? El tono de Thorne se calmó. Por ejemplo, el Ministerio de Magia, o tú mismo. Las docenas de ojos compuestos de la vieja abeja se entrecerraron levemente en ese momento, como si estuviera entrecerrando los ojos para examinar el repentino cambio de actitud de Thorne. Después de un momento, esbozó una sonrisa significativa. Por supuesto. Mientras la otra parte hablaba sin prisa, algunos términos fragmentados y familiares se fueron uniendo poco a poco hasta formar un esquema completo. Thorne susurró el nombre en su corazón. Dumbledore, a estas alturas, ya estaba casi seguro. Él parecía haber llegado de nuevo a algún trabajo. Harry Potter. Esta fue una obra literaria que fue extremadamente popular en su mundo original. Para ser honesto, no se le puede culpar por no reaccionar de inmediato. Wizengamot, Azkaban, tomando estas palabras individualmente, ¿quién podría asociarlas inmediatamente con Hogwarts? Si la otra parte hubiera mencionado Hogwarts al principio, las cosas podrían haber sido mucho más simples. Además, esta vez el entorno mundial le resultaba casi totalmente ajeno. Como mucho, solo había visto una película. La única impresión profunda que quedó fue que la película era realmente oscura. Incluso este Dumbledore era alguien de quien solo había oído hablar y con quien no estaba familiarizado. Al final, parecía haberse caído de un edificio y muerto. Uf. ¿De verdad un mago puede morir de una caída? Parece que su fuerza es bastante normal. Muy bien, esa es básicamente la situación. Después de terminar la introducción al Ministerio de Magia y algo de sentido común básico, la vieja abeja dejó de hablar y miró a Thorne con una sonrisa. Entonces, señor Thorne, ¿hay algo más que quiera saber? En algún momento, una taza de té negro apareció en su mano. Thorne miró por el rabillo del ojo y vio que la otra parte dejaba caer 6 terrones de azúcar en la taza. Silbido, Thorne jadeó instintivamente. No es solo cuestión de ser demasiado dulce. Es una dosis letal, ¿no? Como se esperaba de una abeja. Miró hacia otro lado con decisión para no afectar su juicio, pensó por un momento y luego habló. Efectivamente hay una pregunta más. Ese Azkaban que mencionó el señor Dawlish hace un momento. Thorne intentó mantener la calma. ¿Qué clase de lugar es ese? ¿También es una escuela de magia? Dumbledore se atragantó con su té en el acto. Le dirigió a Thorne una mirada bastante extraña y luego negó con la cabeza. No, Azkaban no es una escuela. Es una prisión específicamente para magos. Oh, una prisión, ¿hay alguna diferencia? Dumbledore parecía querer irse inmediatamente, pero mantuvo su tono firme, sin ningún rastro de broma. Señor Thorne, dada su situación actual, existe la posibilidad de que lo envíen allí. Los ojos de Thorne se entrecerraron levemente. No. Si no pudiera explorar libremente este mundo, su sistema de exploración sería prácticamente inútil. En ese caso, perdería incluso su último recurso. Así que no podía en absoluto ir con ese caracol. Ese caracol estaba justo afuera de la puerta ahora. Y su capacidad del alma solo era suficiente para lanzar un hechizo. Entonces el plan fue claro. Usar un hechizo para eliminar a una persona. El restante, resolverlo con combate físico. Thorne calculó rápidamente en su cabeza. Luego, se enderezó ligeramente y canalizó la magia del alma dentro de él. Pero de repente Dumbledore no pudo evitar toser.
Mis viejos huesos no soportarían un golpe como el de ahora. Thorne levantó la vista y su mirada se encontró con la de Dumbledore por un breve momento. Al segundo siguiente, Thorne de repente relajó su cuerpo y se recostó en la cama del hospital. Oh, lo siento. Dumbledore lo miró, su sonrisa todavía gentil. Está bien. Siempre y cuando abandones el plan de hacerme volar por los aires, señor Thorne. Tu magia es realmente especial. El corazón de Thorne se hundió. Lo habían descubierto. Como la otra parte ya había notado sus preparativos y aún podía ofrecerle un recordatorio con calma, significaba que esta vieja abeja definitivamente no era tan simple como parecía en la superficie. Probablemente tenía más de un truco bajo la manga. Thorne renunció por completo a cualquier intención de resistirse. Olvídalo. Iré a la cárcel en silencio, encontraré la manera de escapar luego. Debería tatuarme primero un mapa de la prisión. Mientras Thorne estaba completamente tumbado, Dumbledore lo miró con gran interés, con una clara emoción brillando en sus ojos compuestos. Muy interesante. Nunca había visto este tipo de magia antes. Tan puro y, al mismo tiempo, tan estable. Hizo una pausa y su tono se volvió más serio. Lo más importante es que, cuando te sacaron de los escombros, descubrieron que la luz blanca que emergía de tu cuerpo estaba reparando activamente tu forma física. Dumbledore se inclinó ligeramente hacia adelante, como si estuviera mirando un material experimental extremadamente valioso. Creo que debe ser un sistema mágico completamente nuevo. Muy valioso estudiarlo. Lanzó la última frase con una sonrisa. Entonces, ¿quieres ser profesor? Al oír esto, Thorne no pudo evitar frotarse las sienes. Lo siento, señor director. Dejando de lado que voy a ir a prisión. Su tono se volvió un poco más serio. Debo aclarar una cosa primero. La razón por la que puedo hacer esas cosas es que yo tampoco soy humano. La expresión de Dumbledore se congeló notablemente y un indicio de confusión apareció en sus ojos compuestos. También. Eso no es importante. Thorne agitó su mano, sintiendo que, comparado con una abeja, de hecho estaba más cerca de ser humano. De todos modos, esto es solo una habilidad que me ha dado mi constitución especial, no algún tipo de conocimiento que pueda enseñarse. Dicho esto. Pero la expresión de estoy muy interesado en ti en el rostro de Dumbledore no se desvaneció en absoluto. De hecho, se hizo aún más obvio. Thorne sintió un escalofrío en el corazón y se estremeció instintivamente. ¿Este viejo qué quiere? Suficiente. La puerta de la sala se abrió de repente. Dumbledore, no hay manera de que te lleves a este niño. Dawlish entró con cara fría y su mirada recorrió a Thorne como un cuchillo. Chico, el lugar al que vas es la prisión. Ya sea que conozcas estas leyes o no, mataste a alguien y no hay forma de escapar de eso. Dawlish, está prohibido gritar en el hospital. Justo entonces. Otra figura entró en la sala. La primera vez que Thorne vio a la otra persona, una imagen inexplicablemente apareció en su mente. En la ciudad de las lágrimas, aquellos nobles bichos que estaban rellenos de grasa y vestidos con galas. Esta era una cucaracha dorada y gorda. Todo su caparazón era brillante y aceitoso, y sus dos antenas incluso estaban recortadas en elegantes curvas, exudando un aura de poder desenmascarado. Esto, debería haber bastante dinero después de matarlo, ¿verdad? Ministro. El rostro de Dawlish cambió. ¿Por qué estás aquí? Dulce de azúcar. El tono de Dumbledore era tranquilo. ¿Cuánto tiempo sin verte? Sí, Dumbledore. La cucaracha dorada resopló fríamente. Aunque cada vez que te veo, nunca es nada bueno. Pero esta vez te he ayudado a resolver un problema, ¿no? Todos los muggles han decidido no seguir adelante, lo que nos ahorra muchos problemas. Y el señor Thorne siempre ha sido muggle y no ha demostrado ningún talento mágico, así que técnicamente no ha violado el estatuto del secreto. Como sabes, Hogwarts es responsable de identificar a los magos, así que dejarlo en manos del colegio es la opción más segura. Por cierto, ¿dónde está el objeto que pedí? Tras un momento de silencio, Fudge sacó una bolsa de papel de su abrigo y se la lanzó a Dumbledore. Entró en la sala, recorriendo con la mirada al grupo antes de posarse en Thorne, quien seguía sentado en la cama con expresión desconcertada. Está bien, siempre consigues lo que quieres. Agitó sus antenas con impaciencia. Pueden llevarse a esa persona. Dawlish inmediatamente dio un paso adelante, su tono era de asombro. Ministro, este es un asesino. ¿Cómo pueden permitir que un asesino enseñe en una escuela? No lo dejaré ir. Basta, Fudge dijo rotundamente.
Y ahora ya no es un asesino. Ante estas palabras, Thorne quedó atónito. Dawlish también quedó atónito. Mientras tanto, Dumbledore sacó un caramelo de la bolsa de papel, se lo puso en la boca y sonrió levemente, como si hubiera esperado esta escena desde el principio. Un amigo mío me envió algunos pequeños regalos. Resulta que ahora resultan muy útiles. Si estuvieran al borde de la muerte, aún podrían salvarse. Mientras hablaba, le entregó la bolsa de papel a Thorne, se levantó y se arregló las mangas. Luego giró la cabeza y miró a Thorne, que aún no había reaccionado del todo, con un tono suave y natural. Está bien. El profesor Thorne. Por favor, ven conmigo. Vamos a Hogwarts. Espere un momento, señor director. Tengo una petición más, dijo Thorne de repente. Como saben, soy un paciente mental. Se podría decir que volver al hospital es como volver a casa. Entonces, ¿puedo hacer un recorrido por mi casa? 3. Capítulo 3. Slytherin tenía razón. Dentro del Hospital San Mungo para enfermedades y heridas mágicas. En la sala de recepción, Thorne estaba sentado en un banco largo, hojeando un folleto promocional de Hogwarts, mientras su mirada vagaba inconscientemente por la habitación. Habían bichos por todas partes. Insectos de diversas formas y estados inquietantes comunicaban sus respectivas enfermedades mediante chirridos ascendentes y descendentes. Un mosquito con solo 4 patas, un gorgojo con antebrazos parecidos a los de una mantis, un pequeño insecto tembloroso y muchos otros a los que les faltan extremidades. Pero quizás porque todos eran insectos, Thorne no encontró la escena particularmente extraña. Por el contrario, la atmósfera desordenada, ruidosa y, al mismo tiempo, extrañamente ordenada le producía una ilusión extraña. Fue como volver al mundo humano, a uno de esos hospitales de condado abarrotados. Excepto que aquí, las personas eran todas insectos. En ese momento, se abrió la puerta de la sala de recepción. La cabeza de una abeja asomó. Thorne. Dumbledore dijo con una sonrisa. Si tu visita ha terminado, podemos partir. La solicitud del traslador ha sido aprobada. Thorne cerró inmediatamente el folleto, se levantó y siguió a la vieja abeja fuera de la sala de recepción. Los dos, o mejor dicho, un humano y un insecto, caminaron por el pasillo hacia una pequeña y estrecha habitación. Dentro de la habitación había sentado alguien que vestía un uniforme de curandero, una mosca. Para ser sincero, esa figura redonda y regordeta le dio a Thorne una sensación de incongruencia extremadamente fuerte. Sin embargo, no tuvo corazón para mirar más allá y habló un tanto vacilante. Profesor, sobre eso. Lo siento, señor Thorne. Dumbledore lo interrumpió con calma, su tono todavía gentil. A menos que quiera perder una mina de oro, hizo una pausa, como si se diera cuenta de que la redacción era inapropiada. No, un excelente profesor. De lo contrario, no permitiré bajo ningún concepto que continúes visitando las unidades de cuidados intensivos aquí. Thorne se quedó en silencio por un momento, luego no pudo evitar preguntar. Pero el problema es, señor director, el 70% de este lugar está formado por unidades de cuidados intensivos. Mientras decía esto, su mirada ya había caído sobre el panel de su sistema. Entorno especial actual. Hospital San Mungo para enfermedades y heridas mágicas, 31,3%, recompensa obtenida. Fragmento de vasija del alma. Un Dumbledore se giró, miró a Thorne y le dedicó una leve sonrisa. Señor Thorne, somos magos, después de todo te acostumbrarás poco a poco. Dicho esto, firmó con su nombre el folleto que le entregó el curandero Flea. ¿Magos? Thorne guardó el panel del sistema sin decir palabra. De repente tuvo una fuerte premonición de que su futuro como profesor en este mundo podría no ser tan bueno. Bajo la supervisión del personal del Ministerio de Magia, Thorne acababa de recorrer brevemente el primer, quinto y sexto piso de San Mungo. En cuanto a los pisos intermedios, se decía que eran demasiado peligrosas, que eran las áreas de cuidados intensivos que mencionó Dumbledore, y no se le permitía acercarse a ellas. Solo mirar los nombres de esos departamentos fue suficiente para desanimar la curiosidad. Lesiones provocadas por criaturas, infecciones microbiológicas peligrosas e intoxicaciones por pociones y plantas, en verdad, no parecían lugares en los que un mugle debería entrar casualmente. Coincidió con la explicación de Dumbledore. Sin embargo, Thorne todavía sentía una extraña curiosidad. Principalmente porque, allá en el nido hueco, había visto insectos infectados con todo tipo de cosas extrañas. El tipo que era inmundo tanto en el cuerpo como en los sueños. Él realmente quería compararlos. Por supuesto, ese pensamiento solo rondó su mente por un momento.
Luego vio a Dumbledore recoger algo de un lado. Era un desatascador de inodoro de aspecto bastante antiguo. Este es el traslador. El tono de la vieja abeja era tan natural como si estuviera presentando una taza de té. Nos llevará a donde necesitamos ir. Solo agárrala. Mientras hablaba, ya había agarrado un extremo del émbolo. Espera un momento. Dumbledore pareció recordar algo de repente y miró a Thorne. Señor Thorne, me di cuenta de que estaba leyendo el folleto de Hogwarts hace un momento. Mi introducción anterior fue bastante general. Esa información te dará una comprensión más completa. ¿Alguna idea? Thorne parecía desconcertado, pero aún así obedientemente agarró el otro extremo del mango. Bueno, ¿cómo decirlo? Pensó por un momento y dijo honestamente. En realidad no lo terminé. Solo leí la parte sobre Slytherin. En cuanto a su punto de que solo se reclutan estudiantes con antecedentes mágicos, personalmente no estoy de acuerdo. Estrictamente hablando, esto cuenta como una forma de discriminación racial. Antes de que pudiera terminar su frase. De repente, Thorne sintió como si un gancho detrás de su ombligo le diera un tirón violento. La fuerza era imposible de resistir. En el instante siguiente, sus pies se separaron del suelo y fue jalado físicamente hacia arriba. Logró abrir los ojos solo para ver a Dumbledore frente a él, luciendo perfectamente normal, claramente acostumbrado a esto desde hacía mucho tiempo. Entonces el mundo empezó a avanzar frenéticamente. El viento aullaba y su visión estaba borrosa. No podía ver nada. La palma de Thorne estaba mortalmente pegada al émbolo, que parecía tener una fuerza magnética, tirando de él y arrastrándolo hacia adelante sin cesar. Hasta, ruido sordo. Sus pies cayeron pesadamente al suelo. Si no fuera por una fuerza invisible que sostenía su cuerpo, no tenía dudas de que habría caído de cara. Thorne se tambaleó unos pasos y apenas logró estabilizarse. ¡Guau! Se frotó el estómago con voz débil. ¿Esta es la forma de viajar del mundo mágico? Se siente como si me metieran en una lavadora y la centrifugaran durante un ciclo completo. Después de hablar, miró a Dumbledore, que todavía sonreía, y su tono era resignado. Está bien, me acostumbraré. Entonces, instintivamente miró hacia atrás. La visión que tenía ante él lo silenció. Un enorme lago se extendía silenciosamente a sus pies. Y en los acantilados al final de la orilla del lago, se alzaba un magnífico castillo. El punto de aterrizaje de un traslador temporal suele ser bastante aleatorio. Dumbledore dijo con una sonrisa. Bienvenido, profesor Thorne, aquí es donde trabajará en el futuro. Diciendo esto, condujo a Thorne hacia el castillo. A lo largo del camino, la vieja abeja presentó varios datos sobre Hogwarts, desde la historia del castillo hasta las estructuras de las casas y la configuración de la facultad, con gran detalle. Excepto que Thorne apenas escuchó una palabra. Su atención quedó enteramente capturada por el magnífico y casi irreal castillo que tenía delante. Hasta que ambos llegaron ante las enormes puertas principales del castillo. Dumbledore de repente mostró una mirada de sorpresa. «Oh, Severus, ¿qué haces aquí? Pensé que normalmente no te quedarías en la escuela durante las vacaciones de verano. Planeaba visitarte en Londres». El hombre que estaba frente a las puertas permaneció en silencio por un momento antes de hablar fríamente. Solo volví para recoger algunos ingredientes. En cuanto a la visita, si estás dispuesto a pagar horas extras. El calcetín más pequeño de Merlín. Dumbledore se rió entre dientes. Severus, ¿cómo puedes dejar que mis oídos escuchen una palabra tan pecaminosa como horas extra? El hombre no respondió más. El solo hecho de estar allí desprendía una sensación húmeda y opresiva. Su voz era baja y fría, como si viviera en las sombras todo el año. Mientras escuchaba a los dos charlar, Thorne se formó una impresión de este hombre en su mente. No es alguien con quien meterse. Después de unas cuantas palabras de charla informal, Dumbledore se hizo a un lado, dejando que el hombre quedara completamente expuesto a la vista de Thorne. En el momento siguiente, Thorne quedó atónito. Peludo. Después de pasar un día entero en un mundo de insectos, Thorne se enfrentó a un impacto visual extremadamente fuerte. Este es Severus Snape. Dumbledore presentó naturalmente. El profesor de la clase de pociones en Hogwarts y también el decano de la casa Slytherin. Y esto, señaló a Thorne. Es Eric Thorne. Por ahora, Dumbledore hizo una pausa, aparentemente inseguro. Su posición aún está pendiente. Snape miró fríamente al joven que lo observaba fijamente, frunciendo lentamente el ceño. ¿Qué? ¿Nuestro nuevo colega es un imbécil? Tan pronto como terminó de hablar. Thorne salió de su letargo inmediatamente.
Dio un paso adelante bruscamente y agarró la mano de Snape con un entusiasmo inusual, su tono sincero y emocionado. Hola, profesor Snape. Tiene toda la razón. Slytherin tenía razón. ¿Qué? Quiero decir que nosotros, los mamíferos, somos simplemente más avanzados que esos artrópodos. Torne lo dijo. Y ante sus ojos, de pie frente a él, había un murciélago gigante. Capítulo 4. Entrevista de incorporación o, entonces los profesores de Hogwarts no son seleccionados. Torne preguntó con un dejo de arrepentimiento mientras seguía a Dumbledore y Snape hacia el interior del castillo. Los pasillos del castillo eran profundos y antiguos, con retratos móviles colgados en ambas paredes. De vez en cuando, las armaduras cambiaban de posición por sí solas, emitiendo leves ruidos metálicos. Sin embargo, a los ojos de Torne, las figuras en estos retratos eran casi uniformemente insectos. Con expresiones vivas y poses variadas, parecían a todo el mundo una pared de especímenes de insectos enfrascados en una comunicación activa. En contraste, aquellas armaduras apenas lograban mantener una silueta humanoide, lo que le proporcionaba cierta medida de comodidad. Un murciélago y una abeja caminaban delante de él, susurrando algo en voz baja. A Torne no le importaba de qué estaban hablando. En comparación, estaba mucho más interesado en el propio castillo de Hogwarts. Entorno especial actual. Castillo de Hogwarts, 1,9%, en el momento en que apareció el aviso del sistema, inconscientemente miró a su alrededor. Había pasado claramente por la sala de recepción y el gran salón y había entrado oficialmente al interior de las torres, pero solo había explorado el 1,9%. Torne no pudo evitar chasquear la lengua por dentro. Este castillo era simplemente demasiado grande. Más adelante apareció un tramo de escaleras. Instintivamente miró a los dos bichos que caminaban frente a él, y un destello de duda cruzó su mente. Si podían volar, ¿por qué no volaron hacia arriba? Pero tan pronto como surgió el pensamiento, él mismo lo apagó. Ah, cierto. Yo soy el lunático. Todos los demás son normales. Mis disculpas. Snape de repente se giró con disgusto, miró a Torne y luego bajó la voz para decirle a Dumbledore, ¿estás seguro de que realmente es apto para el puesto de profesor? Parece tener menos comprensión de la magia que incluso un joven troll, no, que un estudiante de primer año. Dumbledore simplemente sonrió levemente mientras ambos subían la escalera de caracol. Severus, descansa tranquilo. La magia de este mundo es tan vasta como el mar, y dentro del señor Torne existe un tipo de magia que nunca antes habíamos visto. Su tono era relajado. Además, no he venido desprevenido. Habrá una entrevista más tarde, realizada por Minerva. En ese momento también podrás sentarte y escuchar. Snape se quedó en silencio por un momento. Muy bien. No deseo ningún futuro colega que sea totalmente incompetente. No digas eso. Dumbledore añadió con una sonrisa. Creo que a Torne le gustas bastante. Hizo una pausa y su tono se tornó un tanto burlón. Señor Mamíferos. Los ojos de Snape estaban a punto de fulminarlo con la mirada. De repente, se escuchó un golpe sordo desde atrás. Los dos se giraron al unísono para ver a Torne colgado del muro en una postura extremadamente extraña, con las manos agarradas a la pared y el cuerpo casi perpendicular a la superficie. De repente, se apoyó en la pared para hacer palanca y se impulsó hacia arriba. Una vez, 2 veces, 3 veces. Con movimientos precisos y eficientes, y casi sin pausas innecesarias, se levantó y subió al pasillo del segundo piso. Esta escena dejó a Dumbledore y Snape mirando en silencio y atónitos. Maldita sea, Torne murmuró en voz baja. Me quitaron las garras de mantis, así que escalar paredes depende completamente de la condición física. En serio, tomó aire y lo anotó mentalmente. Tendré que encontrar una manera de hacer otro par más tarde. Tan pronto como el pensamiento pasó, miró hacia arriba y encontró a la abeja y al murciélago mirándolo fijamente. Las peludas orejas de Snape estaban erguidas en ese momento, luciendo casi grasosas y brillantes en la tenue luz del castillo. Torne se encogió de hombros, fingiendo que no pasaba nada. Tus escaleras aquí están un poco desordenadas. Dumbledore sonrió con un tono suave. Sí, en efecto, esta es una escuela de magia después de todo. Sin embargo, Snape claramente no estaba escuchando su conversación. Su mirada estaba fija en la mano que Torne había usado para ejercer fuerza mientras escalaba la pared. En esa palma, una tenue luz blanca brilló y desapareció, y las pequeñas abrasiones en la piel se estaban curando a un ritmo visible a simple vista. Snape murmuró para sí mismo. ¿Magia sin varita?
¿O algo más? Miró a Thorne y su mirada se volvió verdaderamente seria por primera vez. Luego inclinó la cabeza y le dijo a Dumbledore que estaba a su lado. Primero iré a guardar los ingredientes. Estaré allí en un momento. Antes de que su voz se apagara, se dio la vuelta y se fue, su silueta negra desapareció rápidamente en la esquina del pasillo. Thorne observó la espalda del gran murciélago, y su tono denotaba un sincero arrepentimiento. Suspiró, ahora que el profesor Snape se ha ido, parece que todo el castillo se ha oscurecido un poco. Su cabeza parecía incluso capaz de reflejar la luz. Tan pronto como terminó de hablar, notó que los ojos compuestos de la vieja abeja a su lado se apretaban sutilmente en una expresión radiante. ¿Qué pasa? Nada. El tono de Dumbledore era ligero. Solo un recordatorio, es mejor no decir esas cosas delante de Severus. Hizo una pausa y luego añadió. Además, lo volverás a ver muy pronto. Todavía tenemos una entrevista. ¿Una entrevista? La expresión de Thorne cambió instantáneamente. Pero ni siquiera tengo un currículum. Dumbledore sacó lentamente un trozo de pergamino de su túnica roja, su sonrisa permaneció amable. Está bien. Podemos inventar uno ahora mismo. Nombre: Eric Thorne. Género: masculino, tachado, masculino. Me quedé en el mundo de los insectos demasiado tiempo. Edad: 22 años. Educación: University College London, Departamento de Genética, Evolución y Medio Ambiente, Entomología Médica. Bueno, el título es ciertamente relevante. Historial psiquiátrico. En resumen, tiene un trastorno cognitivo donde todos son percibidos como insectos. Dirección de investigación: Magia del alma. Experiencia laboral: investigadora en prácticas en el Santuario de las Almas. Cuando llegó al último punto, Thorne claramente dudó. Realmente no había mucho que completar. Si Dumbledore no hubiera insistido tanto, y si no hubiera recordado que realmente tuvo una experiencia en el nido hueco, no habría escrito nada. El currículum finalmente quedó terminado. Thorne entregó el pergamino y dejó escapar un leve suspiro de alivio. Luego levantó la vista y comenzó a evaluar a los entrevistadores frente a él. En el mismo centro se encontraba, naturalmente, la vieja abeja Dumbledore, no hace falta decirlo. Sentada a su lado estaba la señora Mosquito, una mujer con un aura extremadamente seria, vestida con una túnica verde oscuro y unas gafas de montura fina. En ese momento, miraba hacia abajo y leía el currículum de Thorne palabra por palabra, sin siquiera fruncir el ceño. Junto a ella estaba el murciélago Snape. De vez en cuando levantaba la vista, observando a Thorne con una mirada escrutadora, habiendo perdido por completo el desprecio manifiesto que había sentido inicialmente. En cuanto al motivo, Thorne no pudo decirlo exactamente. Al otro lado había una lombriz de tierra enorme. Ella exudaba un ligero aroma a tierra y su voz era suave, emitiendo una vibra de muy fácil trato. Sin embargo, lo que realmente hizo que el estado de ánimo de Thorne mejorara instantáneamente fue el último. Un humano. Así es, por primera vez, un ser humano en el sentido más estricto de la palabra había aparecido aquí. Era un caballero de aspecto amable, aunque parecía apenas más alto que las rodillas de Thorne, pero eso fue suficiente para hacer que Thorne quisiera llorar de alegría. Cuando vio por primera vez a la otra persona, si no hubiera tenido en cuenta que se trataba de una entrevista y el otro era un entrevistador, Thorne casi se habría abalanzado sobre él y le habría dado un beso en ese mismo momento. En ese momento, Thorne estaba mirando a ese humano con una cara llena de sonrisas. Estaba casi completamente descubierto. Thorne no opuso ninguna resistencia ante el primer humano que apareció en su campo de visión. Butz, señor Thorne. Zumbido. 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 Señor Thorne. Lo siento. Thorne recuperó el sentido e instintivamente se limpió la comisura de la boca. Bueno, realmente estaba babeando. Inmediatamente se sentó derecho y miró a la señora Mosquito, que acababa de llamarlo. Ella se subió las gafas sobre el puente de la nariz y sus pequeños ojos detrás de los lentes lo miraron con evidente insatisfacción. Veo que lo dice en tu currículum, dijo la señora Mosquito con un tono tranquilo y profesional. Que una vez realizaste una investigación en este supuesto santuario del alma. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cuál era tu tema de investigación en ese momento? 5. Capítulo 5. Por supuesto que los mamíferos debemos ayudarnos unos a otros. Thorne pensó por un momento y decidió responder con sinceridad. En realidad, nuestros métodos de investigación son relativamente simples y rudimentarios. Todos se inclinaron ligeramente hacia adelante.
Se trata de extraer las almas de ciertas criaturas, principalmente caracoles, y luego inyectarlas en nuestros propios cuerpos para observar los efectos. La magia del alma que he dominado fue realmente aprendí durante este proceso. Su voz se fue apagando. La sala de reuniones quedó en silencio por un momento. Las miradas de los profesores se dirigieron hacia Dumbledore casi al mismo tiempo. Para ser honesto, esa descripción sonaba mucho a artes oscuras. Sin embargo, Dumbledore permaneció tranquilo y simplemente levantó un dedo para señalar una columna específica en el currículum. Historia de la enfermedad mental. Todos se quedaron congelados por un segundo, y de repente se dieron cuenta. Oh, así es como es. Los entrevistadores asintieron al unísono y la atmósfera se volvió inmediatamente razonable. La señora Mosquito se aclaró la garganta y continuó el proceso. Bien, entonces, por favor, demuestra tu magia del alma. Torne dudó por un momento. Entonces demostraré la aplicación más básica. Lo pensó y añadió. ¿Podrías darme un cuchillo? Uno pequeño servirá. El aire quedó en silencio una vez más. Unos segundos después. Snape extendió la mano sin expresión alguna, sacó un cuchillo de su asador de su túnica y lo colocó frente a Torne con un clac. Los profesores. El silencio continuó. El rostro de Snape se oscureció y añadió en tono frío. ¿Qué? Como profesor de pociones, ¿no es razonable llevar un cuchillo siempre encima? Sí, muy razonable. Torne reprimió el impulso de quejarse y extendió la mano para recoger el cuchillo de su asador que estaba sobre la mesa. El siguiente segundo. Se cortó la muñeca sin dudarlo. La sangre salpicó el lugar. Esperar. Los profesores insectos se pusieron de pie casi al mismo tiempo, moviéndose instintivamente para brindar primeros auxilios, pero todos se congelaron a mitad del movimiento. Todos sus ojos estaban fijos en la mano que Torne usaba para sostener el cuchillo. Allí emergía lentamente una masa de sustancia blanca, que parecía al mismo tiempo gaseosa y líquida. Todos estaban demasiado familiarizados con esta forma. Los fantasmas que flotaban por todo Hogwarts estaban en este exacto estado. ¿Cómo es esto posible? Snape frunció el ceño profundamente. ¿Eso es, un alma? Torne asintió levemente. Luego, extendió la otra mano y guió suavemente esa voluta de sustancia blanca hacia la herida. En el momento en que la sustancia blanca tocó la herida, pareció poseer conciencia propia, cubriéndola rápidamente. Pegar, reparar. En menos de 3 segundos. La sangre desapareció y la herida quedó tan lisa como antes, sin siquiera quedar cicatriz. La voz de la enorme señora Earthworm tembló levemente. ¿Es magia médica? ¿Oh, hechizo sin varita? No es magia médica. Snape se reclinó lentamente en su silla, con un tono bajo, pero incapaz de reprimir la turbulencia emocional. Es algo más. Él respiró profundamente. La mera capacidad de extraer un alma de un cuerpo y usarla para sanar la forma física, eso ya es magia increíble. Su mirada volvió a centrarse en Torne y su sorpresa fue casi imposible de ocultar. Eso era un alma. En el mundo mágico actual, este era un campo en el que la entrada a la investigación ni siquiera se había abierto por completo, y los magos estaban luchando en este camino. Sin embargo, la persona que tenía delante ya podía extraer su propia alma y usarla como herramienta. Ya no era una cuestión de talento. Esto fue revolucionario. Albus, dijo la señorita Mosquito, subiéndose las gafas con un tono de sorpresa en la voz, ¿de dónde sacaste semejante talento? Dumbledore simplemente sonrió al escuchar esto, su tono ligero y satisfecho. Minerva, estos ojos míos pueden fijarse con precisión en una sola vaina con sabor a Booger entre un puñado de vainas Bertie Bottsever y Flavor. Eso es lo que se llama un ojo agudo. Torne. Entonces estaba diciendo que él era el que tenía sabor a moco. Decidió no profundizar demasiado en esa metáfora. Torne se aclaró la garganta, volviendo a centrarse en el asunto. Me gustaría confirmar cuál es el resultado de esta entrevista. La señora Mosquito ignoró la arrogancia de Dumbledore y se puso de pie, con tono formal. Buts, señor Torne. No creo que sea necesaria más votación. Ella asintió levemente. Bienvenido al personal docente de Hogwarts. A partir de ahora los jóvenes magos tendrán un nuevo rumbo. Dumbledore sacó de algún lugar un contrato de profesor, sus movimientos eran tan practicados que era como si lo hubiera preparado hace mucho tiempo. Torne tomó el contrato e inmediatamente miró hacia abajo para comprobar la compensación. Salario semanal, 150 galeones.
Instintivamente miró a los profesores presentes, queriendo hacer una pregunta. ¿Es realmente justa esta compensación? Pero tan pronto como apareció el pensamiento, él mismo lo reprimió. ¿Bromeaba? El otro era Albus Dumbledore, aclamado como el gran mago blanco de los tiempos modernos. Pase lo que pase, no le robaría ese pequeño salario, ¿verdad? Torne firmó rápidamente su nombre al final del contrato. En el momento en que la punta del bolígrafo dejó el papel, dejó escapar un largo suspiro de alivio. ¿Eso significa que tengo un puesto permanente? Sin embargo, cuando levantó la vista y vio el rostro radiante de Dumbledore, sintió una inexplicable sensación de que lo habían engañado. Después de finalizar el contrato, la señora Mosquito, que llevaba gafas, dio un paso adelante y estrechó la mano de Torne. Vamos a presentarnos formalmente. Minerva McGonagall, subdirectora de Hogwarts y profesora de transformaciones. Luego hizo un gesto hacia la enorme señora Earthworm que estaba a su lado. Pomona Sprout, decana de la casa Hufflepuff y profesora de herbología. Finalmente estaba el mago humano, de baja estatura y rostro amable. Filius Flitwick, decano de la casa Ravenclaw y profesor de encantamientos. Torne estaba de muy buen humor y les estrechó la mano a ambos. Especialmente cuando le dio la mano a Flitwick, estaba tan emocionado que casi se olvidó de soltarlo, temblando incesantemente hasta que el otro hombre tosió levemente, haciéndolo volver en sí. Está bien, profesor Torne. La profesora McGonagall le dio una palmadita en el brazo. Déjame enseñarte Hogwarts. Después de todo, aquí es donde vivirás mucho tiempo. Con eso, agarró a Torne, preparándose para sacarlo directamente del aula. En ese momento, Snape, que había estado en silencio, de repente habló. También he investigado un poco sobre la magia del alma. Podemos discutirlo un poco más tarde. Torne inmediatamente le hizo una señal de OK, sonriendo muy sinceramente. Por supuesto que los mamíferos tenemos que ayudarnos unos a otros. Antes de que su voz pudiera apagarse, fue conducido a la fuerza por la profesora McGonagall. En el aula, Sprout y Flitwick, que se frotaba la mano, se giraron para mirar a Snape simultáneamente. ¿Qué significa mamíferos? Snape dio un resoplido frío, con el rostro inexpresivo, sin intención de explicar. Se alisó el dobladillo de su túnica y salió directamente del aula. Uf. Además, tener una oficina privada, los beneficios aquí son realmente muy buenos. Después de que la profesora McGonagall lo guiara por Hogwarts, Torne finalmente se sentó en el salón dispuesto para él, claramente mucho más relajado. Se reclinó en su silla, ahuecando la parte posterior de su cabeza con ambas manos y dejó escapar un largo suspiro. Ante sus ojos apareció un mensaje de sistema familiar. Entorno especial actual. Castillo de Hogwarts, 15%. Las ganancias de hoy realmente no son pequeñas, Torne suspiró suavemente. Pero este castillo es demasiado grande. Solo conseguí el 15% después de una vuelta. Pero aún queda medias vacaciones de verano. Tengo tiempo de sobra para explorar este lugar a fondo. Al pensar en esto, su estado de ánimo no pudo evitar mejorar. Los profesores aquí son todos bastante agradables. Tan pronto como terminó de hablar, su ceño se frunció ligeramente otra vez. Una pregunta que había pasado por alto de repente apareció en su mente. Pero hablando de eso, ¿por qué, a mi juicio, solo el profesor Flitwick es humano? 6.